El título de este sermón se llama Las dos cruces. Vamos a esperar que conecte el internet ahora. ¿Prendí internet primero? ¿No? ¿Ya está prendido? Sí. ¿No? ¿Está prendido? Sí. Bueno, las dos cruces. La Biblia habla de dos clases de cruces. En la actualidad hay muchos creyentes que están confundidos con las cruces, ¿sí? No es aquí dice cruz diablo, ¿vio? Esa es la que uno se inventa. ¿Cuántos escucharon eso? Están confundidos con las clases de cruces. La Biblia habla de dos clases de cruces. Una es la cruz del Señor Jesucristo, que Él cargó por nosotros para llevar los pecados del mundo. Y otra es la cruz que nosotros llevamos por el Señor, que ahora la vamos a explicar. Pero hay personas que piensan que todas las cruces son para ellos y sufren tormento, escasez, necesidad a causa de que ellos piensan que son como unos mártires, ¿no? Y que todas las cruces les pertenecen a ellos. Pero la palabra no enseña eso. Vamos a hablar de las dos clases de cruces. Y hay personas que piensan que la cruz solamente para Cristo y viven una vida espiritual perezosa y no hacen nada para el Señor. Mire, la salvación es gratuita, pero la bendición requiere un esfuerzo de parte del Señor. Para ser bendecido por el Señor, nosotros tenemos que obedecer a su palabra y servirle. Obedecer a su palabra y servirle. La salvación es gratuita. Usted viene a la iglesia, recibe a Jesús y es salvo. Pero después ve que tiene que hacer algo para ser bendecido. Y esto de obedecer la palabra y servir al Señor. Cuando el pastor pregunta y le dice, muy bien, hay que, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, hay que limpiar la iglesia. Hay que, pastor, no tengo tiempo. Después le dice, mire, hay que evangelizar. Es que hoy tampoco tengo tiempo. Hay que hacer luz a los que están en tiniebla. No puedo, pastor, hágalo usted. ¿Es verdad o no? Yo he escuchado estos testimonios. Si bien el pastor se ha preparado, estudia, ayuna, ora, a veces no ve la luz del día por las ovejas, ¿sí? Por el pueblo de Dios. Hay algunos que también quieren que el pastor evangelice, que el pastor limpie la iglesia, que el pastor lo lleve, lo traiga, le dé de comer. Y es una cruz que el pastor no tendría que llevar. Esa cruz le pertenece al cristiano. Ahora vamos a hablar de esa clase de cruces, pero esto es una introducción a eso. El deber del pastor es dar de comer a las ovejas, ¿sí? Ese es el deber del pastor, dar de comer a las ovejas y cuidarlas de los lobos, ¿sí? Y el deber de las ovejas es producir más ovejitas, ¿es verdad o no? Trayendo gente a la célula, ¿sí? Evangelizando, sirviendo a Dios. Las ovejitas tienen que producir ovejitas. En este caso, para los líderes, los animo a que a sus ovejas, ¿sí? les enseñen a servir en su célula. Que no le den de comer, que los engorden, ¿vio? Y después no se puedan mover. Uno tiene que enseñarle a las ovejas que tienen que servir y tienen que dar, ¿sí? Ese es el trabajo de la ovejita. Uno le da de comer espiritualmente y ellos tienen que producir ovejita. Hay algunos discípulos ovejas ¿sí? Discípulos ovejas bendíceme, quiéreme, dame, ayúdame,
tráeme, llévame, ¿es verdad o no? Hay ovejitas así, son ovejas pero el cristiano maduro tiene que comprender que hay dos clases de cruces, que no es todo que la cruz del Señor y que uno no tiene que hacer nada. Vamos a ver las dos clases de cruces. Bien, la cruz de Jesucristo. Vamos a hablar la cruz que trajo Jesucristo y por qué sufrió la cruz. Jesús sufrió la cruz para librarnos de las garras del diablo, para librarnos de la opresión, de la muerte, de la esclavitud. Por eso Él llevó la cruz por cada uno de nosotros. No hace falta que nosotros carguemos en vano la cruz, porque Él ya sufrió la cruz por nosotros. Entonces, ¿qué exactamente hizo Jesús cuando nos redimió en esa cruz? En primer lugar, Jesús nos redimió de nuestros pecados. Él cargó la cruz de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Y Él fue golpeado, fue latigado, su sangre corrió por su cuerpo. Y todo lo hizo para agarrar gracia delante del Padre, para pagar esos pecados por nosotros. Entonces nosotros de ninguna manera ya tenemos que sufrir los tormentos por los pecados pasados si ya nos hemos convertido a Jesucristo. De ninguna manera tenemos que llevar esa carga de esa cruz, porque ya Jesucristo vino a vivirla por nosotros. En segundo lugar, Jesús nos redimió de nuestras enfermedades y nuestros dolores. Mire, si nosotros trataríamos de curarnos por nosotros mismos, o no necesitamos la sanidad de Dios, entonces ¿para qué Jesús vino a morir en la cruz? ¿Se entiende? O sea, tendríamos que cargar con esa condenación de esos males nosotros. La sanidad nos pertenece por la muerte de Jesús en la cruz. Entonces nosotros somos sanos por Él, y Él nos redimió de las enfermedades de nuestro cuerpo físico y espiritual, y nos pertenece la sanidad. Gran parte del ministerio de Jesús, Él se encargó de sanar a los enfermos, a los atormentados, a los que estaban débiles. Él los sanó y los restauró. O sea que no es el plan de Dios que la humanidad esté enferma. En tercer lugar, Jesús nos redimió de la condenación. Algunas personas que viven en la miseria, en la extrema pobreza, piensan y dicen, bien, esa cruz es la que me toca cargar. Yo nací para vivir esta cruz, nací en este barrio, nací en el otro barrio, nací en esta condición, y esta cruz es la que a mí me toca cargar. Sin embargo, esa cruz no nos pertenece a nosotros, porque esa cruz ya la cargó Jesús en la cruz. Como un trabalengua. Jesús ya la cargó en la cruz, a esa carga. Él vino a morir por nosotros para redimirnos de la enfermedad, del dolor, de la muerte, de la pobreza, de la miseria. Todo eso es lo que trajo el pecado y el diablo a la vida de las personas. Nosotros, si queremos vivir una vida de pobreza, es porque nosotros queremos vivir esa vida. Pero no es porque Dios lo quiera. La pobreza, la miseria, no tendría que ser para nosotros una carga, ¿sí? Una carga que nosotros tendríamos que llevar. Dios quiere que nosotros tengamos vida, y esa vida la tengamos en abundancia. Para poder realizarnos como personas en la tierra, podemos disfrutar y también compartir a otros de lo que Dios nos da. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice Pablo en 2 de Corintios 9, del 8 al 11. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que abundemos en toda buena obra. ¿Se da cuenta? Teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, que abundemos para todos y en todas buenas obras. Ese es el deseo de Dios, que abundemos en todo. Y dice acá, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da el semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará nuestras sementeras y aumentará el fruto
de nuestra justicia. Repita conmigo. Señor, aumenta el fruto de nuestra justicia. Él es el que da, y Él es el que provee, y Él es el que aumenta el fruto de todos nosotros, de todas nuestras cosas, para que estemos enriquecidos, dice, en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia. Acción de gracia. Vamos a hacer esta oración. Repita conmigo. Señor, aumenta mi justicia, que tu gracia se derrame en mi vida para mi bendición. Cumple mis peticiones. Por tu amor y tu gracia. Dame para saciarme y para bendecir a otros. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra de Dios dice que estemos enriquecidos en todo, para todo y con toda libertad. Dios quiere bendecirnos. No es carga que nosotros carguemos la cruz de Jesús. No es esa carga que nos pertenece porque Él ya lo hizo por nosotros. El sufrimiento, el dolor, la depresión, los tormentos de los pecados pasados, esa cruz no la tenemos que cargar. Los sufrimientos por el pecado, la enfermedad, el fracaso, son cargas que nosotros no nos pertenecen, son cruces que no debemos cargar. Cuando vienen a nuestras vidas, nosotros tenemos que expulsarlas. Cuando vienen esos pensamientos pasados de pobreza, de miseria, de enfermedad, de lo que éramos en el pasado, las tenemos que echar en el nombre de Jesús para que venga la paz y la bendición y el perdón a nuestras vidas. Ahora vamos a nuestra cruz. Nuestra cruz. Hay algunos que piensan, yo no tengo que vivir nada, que la viva el Señor y ya, bueno, listo, yo no tengo que cargar con ninguna cruz. Y algunos piensan que esta cruz también para ellos es tran, 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 taran, tan, 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 tan. ¿Es verdad o no? Piensan que tienen que ser unos mártires. Pero Dios no habla de esa clase de cruces, del sufrimiento y del dolor. Vamos a ver la cruz que el Señor nos manda a nosotros que llevemos. En Mateo 10:38 dice, el que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. O sea que Dios nos manda a nosotros llevar una cruz. Y si no llevamos esa cruz, no somos dignos del Señor. ¿A qué se referirá esta cruz que el Señor nos habla? En primer lugar, habla de una cruz personal. Se refiere a que nosotros venzamos los deseos del yo. Los deseos del yo. Que nosotros venzamos a los deseos del yo. Al egoísmo propio y al orgullo mismo. ¿Sí? Gálatas 5:24 dice así. Los que son de Jesucristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Ya no vivo yo, como dice la palabra, mas Cristo vive en mí. Entonces, ya no es yo. Gracias al Señor que estoy donde estoy y me dio lo que me dio. Hay personas que no pueden tener hijos. Quieren tener hijos y no pueden. Y los hijos son un regalo de Dios. Así que si Dios te da un hijo, dale gracias al Señor porque Dios lo hizo nacer con un propósito. Tiene que cumplir un propósito en la tierra. Y es una bendición para tu vida y para el mundo. Los que son de Jesucristo han crucificado la carne y sus pasiones y sus deseos. Lo primero que la persona tiene que hacer es sacarse el yo de su vida. Y sacarse el egoísmo y el orgullo propio para poder servir a Cristo. Tenemos que negarnos los deseos de la carne, los deseos de la mente, el orgullo del mundo, para poder llevar así con esfuerzo la cruz de Jesucristo. En segundo lugar, la cruz personal se refiere a los sufrimientos incurridos voluntariamente que nosotros hacemos por servir al Señor. Por ejemplo, en el caso de Pablo, quien predicó el Evangelio en una iglesia primitiva, nació bajo el seno de una familia noble, una buena crianza, buenos estudios, no le faltaba de nada. Era fabricante de tiendas, era constructor, era albañil, al tiempo de ahora. No le faltaba nada, estaba muy bien económicamente.
Pero cuando Dios lo llama, él dejó todo por servir al Señor, por seguir a Dios. Cuando yo me convertí al Señor, yo pensé y dije, ya lo tengo todo. No quiero más nada, Señor. Veo lo que son las personas, lo que somos nosotros. Ya quiero vivir en paz. Me encierro en un campo y el Señor me dijo, no, una luz no se puede esconder. Tiene que sacarla para que ilumine a aquellos que están en tinieblas. Y el Señor me hablaba y me hablaba. Y le dije al Señor, Señor, heme aquí, acá estoy yo, envíame a mí. Y yo fui y empecé a servir al Señor. Y el poder de Dios se apoderó de mí. ¿Alguna vez escuchó cuando dice, ay, se me erizó los pelos? ¿De verdad o no? Y empezaba yo a hablar cosas que en mi vida pensaba hablar, porque estaba lleno del poder de Dios. Y cada vez que hablaba del Señor, me fortalecía. En tercer lugar, la cruz personal también se refiere a las persecuciones que nosotros vivimos por causa de la fe que tenemos en el Señor, por nuestras creencias, por cuando nos convertimos al Señor. Hay personas que quizás nos van a rechazar, nos van a apartar, nos van a dejar de lado. Esa cruz es una cruz personal que nosotros tenemos que vivirla con gozo, porque glorificamos a Dios. Esas persecuciones que tenemos acerca de habernos decidido por el Señor, por la fe en Jesucristo. Familiares que nos rechazan. Estas clases de persecuciones, todos los cristianos tenemos que aceptar con alegría estas clases de persecuciones, porque es darle la gloria al Padre. Y vemos que hay familiares que se nos ponen en contra. Pero después, cuando uno busca y le sigue hablando del Señor, estas personas también la podemos llevar a los pies de Cristo. O sea que esa persecución también se transforma en bendición. Me acuerdo Bauti cuando venía a la iglesia. 11 años tenía Bauti. Venía contra viento y marea. Nadie estaba de acuerdo en la casa que Bauti viniera. ¿Dónde está el Bauti? Allá trata. Y venía contra viento y marea a la iglesia. Nadie quería de nosotros. Es más, Paola, ¡falsos profetas! ¡Falsos profetas! Y cuando pasaba, hacía, y se iba Paola. ¿Verdad o no? Y el Bauti venía de la casa como podía. Se escabullía ahí y venía para acá, para la iglesia. Y ella decía, falsos profetas. Y no, Y bueno, la cuestión que, acá se convirtió al Señor y ahora está muy contenta con el Señor en el corazón y viene y sirve con todo su amor a Dios. El Bauti vino como el Chavo del Ocho por una torta de jamón y se llevó a Jesucristo en el corazón. Vino por de verdad. Me acuerdo que cuando yo también me convertí al Señor, en mi casa era el único cristiano. Te miran todo, ¿es verdad o no? A ver qué haces. Estás ahí como pendiente a ver qué uno hace. Y mi papá me decía, pero que ella no salí más a bailar. Y ahora estás todo el día metido ahí adentro de la pieza, dice, leyendo la palabra de Dios, dice la Biblia. Me acuerdo que yo tenía el pelo largo, tenía unas patillas ahí. Un día me corté las patillas y me dice, maricón, te cortaste las patillas. Nada le caía bien, ¿vio? Después cuando iba con los amigos, por dejar de tomar y de fumar, maricón, dejate de tomar. Y todo era una cosa así. Todo era agarrarse contra uno. Esas son las persecuciones que nosotros tenemos que vivir con gozo, porque no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por el Señor. Por el Señor que murió por nosotros en la cruz. Y esas personas están siendo guiadas por el enemigo. El enemigo los usa para que nosotros nos apartemos de la fe. Pero usted tranquilo, usted sabe de dónde proviene todos esos ataques, que no provienen de ellos mismos, provienen del mismo diablo. Si no, usted haga como mi amigo Pedro, un discípulo que tenía en España, grandote, el Pedro, africano, grandote, hablaba grueso, y le decía, Pedro, ¿no tomás
¿no tomás gaseosa? No, yo agüita, decía. Así que usted, cualquier cosa, si ustedes le dicen algo, se vienen contra usted dígale, no, tranquilo, yo agüita. Agüita mineral. Son persecuciones que nosotros tenemos que vivir por el amor al Señor, y la tenemos que llevar esa cruz con orgullo. Vivir según la voluntad de Dios, predicar el Evangelio, soportar las persecuciones por causa de la fe, son cruces que nosotros tenemos que cargar. Y no nos tenemos que avergonzar. Tenemos que orar con fervor también para recibir la fortaleza, ¿sí?, de los ataques del enemigo y el pecado. Tenemos que orar con fervor para servir a Dios y glorificar a Dios. Después, si nosotros llevamos la cruz que el Señor nos manda, por a causa de las persecuciones que tenemos acerca de nuestra fe en el Señor Jesucristo, vamos a tener recompensa, vamos a tener bendiciones. Vamos a ver cuáles son las bendiciones de la cruz, que el legado, la herencia que el Señor nos ha dejado con esa muerte en la cruz. Tenemos una herencia en la tierra y en el cielo. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor del Señor. Riquezas, ¿qué es esto? Alguno que levante la mano y me diga, ¿qué es esto? No, me estoy... No, tenía unos moquitos acá ahí. Riqueza, sí, billulla. ¿En qué idioma será eso? Bueno, será argentino, ¿no? Lunfardo será. Riquezas, honra, ¿dónde va? Mira, te tratan bien, te honran. Y vida, tenés vida en abundante. Es el regalo, la remuneración, el pago de la humildad y el temor de Dios, que es el servicio al Señor. Si nosotros cargamos esas cruces, Dios nos tiene preparado un montón de bendiciones. Algunas personas dicen, Señor, sálvame, Señor, sálvame, pero no vienen a la iglesia, no se congregan. Algunas personas dicen, Señor, sáname, Señor, pero no toman su cruz y le hablan a los perdidos de Cristo para que se sanen y se salven. Algunas personas dicen, Señor, estoy en la pobreza, estoy en la miseria, no puedo más, no aguanto más, pero no obedecen la palabra y diezman. Entonces, la palabra es para cumplirla, ¿sí? Y esas cruces nosotros tenemos que llevar por amor al Señor, y tenemos que cumplirla en su totalidad para que el Señor nos pueda bendecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios, antes de bendecirte, va a mirar que lleves tu cruz y obedezcas la palabra, y le sigas y le sirva. En Mateo 10:33 dice así: y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Hay personas que niegan al Señor con sus actitudes. Vienen a la iglesia, hola hermanito, hola hermano. Y después cuando están allá dice, hola. Y si te puedes, guarda que no diga que soy cristiano. O están en el trabajo con alguien y lo llama el líder, el pastor, y dice, sí, decime. Bueno, está bien, listo. ¿Sabe? Se esconden. Están más interesados el qué dirán otros de ellos que el qué dirán Dios de ellos. Y no predican porque se avergüenzan del Evangelio. Pero si uno lo niega al Señor, delante de los hombres, también el Señor nos va a negar en el cielo. Cuando la persona venza el yo y soporte esa carga, esas cruces personales, el Señor nos va a recompensar. Quienes niegan esas cruces y tienen un amor al mundo,
cuando la persona viene y le pide al Señor cosas, por más que clamen, llamen, clamen al Señor, el Señor no le responderá. Es que Dios está en todos lados, Dios bueno, sí, pero tenés que llevar tu cruz. Tenés que llevar tu cruz por amor a Él. ¿Sí? Porque hay personas que niegan al Señor y después piden y el Señor no le responde las oraciones. Si nosotros escuchamos la palabra del Señor, Él nos tiene una recompensa en la tierra y en el cielo. Segunda de Corintios 4:10. Llevando en el cuerpo siempre y por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Llevando en el cuerpo siempre y por todas partes. Por todas partes. Nosotros tenemos que saber bien administrar nuestras cruces. Que la vida de Jesucristo y la resurrección se manifiesta a través de nosotros. Para que nosotros podamos servir en toda buena obra y el Señor nos recompense. Vamos terminando. Mateo 5 del 11 al 12. Bienaventurados son cuando por causa de mi nombre los vituperen y los persigan y digan toda clase de mal contra ustedes, mintiendo. Gócense y alégrense, porque su galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Nosotros tenemos que llevar la cruz de Jesús con gozo, con alegría. Estas persecuciones que recibimos a causa del Evangelio, que significa buenas noticias, las buenas noticias que el Señor resucitó, que el Señor te da esperanza, te da vida, te da un motivo para vivir. Tenemos que saber bien ministrar nuestras cruces. Hay cruces que nosotros no debemos llevar, que ya la hemos explicado. Y cruces que tenemos que desechar. La cruz de Jesucristo ya la llevó Él. Nos pertenece la bendición porque Él dejó esa herencia por nosotros. Y hay cruces que las tenemos que desechar, esas cruces del dolor, el sufrimiento, la agonía. Y tenemos que llevar la cruz del llamamiento de Dios para los perdidos. Vamos a ponernos de pie. Tenemos que saber bien qué clase de cruces nosotros tenemos que llevar. Y cuando la sepamos, que es servir a Dios, hablar del Señor, tenemos que estar gozosos. Porque cada vez que nosotros hablamos del Señor, esa cruz a nosotros nos da felicidad, gozo, esperanza, bendiciones. Porque Cristo se manifiesta en nosotros. Porque si llevamos la muerte de Jesucristo y su resurrección por todas partes, dice que nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. La gloria de Jesucristo se va cuando vos te vas. A mí me pasa que cuando entro en un negocio vacío, el negocio se empieza a llenar, a donde esté. Y yo le digo a la gente, ¿sabe por qué sucede eso? Porque tengo al Señor. Algunos me dicen, quédate un poquito más. El negocio está vacío. Porque la bendición me sigue. La bendición es Cristo. Así que tenemos que llevar estas persecuciones del Señor con todo gusto, con gozo, porque Cristo está manifestado en nuestras vidas. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Cerremos todos los ojos. Vamos a hacer una oración al Señor. Repita conmigo y diga de todo su corazón: Señor, mi Padre y mi Dios. Señor, mi Padre y mi Dios. El Señor no lo escuchó. Señor, mi Padre y mi Dios. Señor, mi Padre y mi Dios. Te damos gracias por salvarnos. Te damos gracias por salvarnos de nuestros pecados, de nuestros pecados, de nuestras enfermedades, de nuestras enfermedades y de la condenación y de la condenación de una vez y para siempre. de una vez y para siempre. Por la sangre de Jesús. Por la sangre de Jesús. Ayúdanos, Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos a negarnos a nosotros mismos y a llevar nuestras cruces. y a llevar nuestras cruces. Y mientras seguimos tus pisadas, Y mientras seguimos tus pisadas,
Ayúdanos Ayúdanos para que tengamos vidas dignas para que tengamos vida digna, como tus hijos, como tus hijos, como tus discípulos. como tus discípulos. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.